Bartimeo, que tenía este hombre de nuestro relato del día de hoy, significaba honor o dignidad. El hijo de honor o dignidad. Miren qué ironía que Bartimeo, el hijo de honor, el hijo de dignidad, se encontraba en una situación indigna, en una situación que no tenía absolutamente nada que ver con lo que su nombre significaba, con lo que en esencia su nombre era. Él se encontraba en una situación contraria, era algo totalmente irónico, era algo que, aunque su nombre gritaba honor, su situación decía mucho acerca de la vergüenza que él estaba cargando. Una ironía que Marcos nos deja ver acerca de Bartimeo. Dice que Bartimeo, primero, era ciego y estaba sentado junto al camino mendigando. Esos detalles que Marcos nos da son ricos porque nos dejan ver mucha de la condición que vivía este personaje de nuestra historia, Bartimeo, que era ciego. Era ciego y estaba sentado junto al camino mendigando. El estar sentado junto al camino, los caminos, no solamente ayer, sino también hoy, son utilizados no como lugares para estacionarse, ni lugares para quedarse allí, sino lugares de paso, ¿verdad? Todas las carreteras que usted ve, los caminos y todos los lugares que usted utiliza, los usa como de paso para ir a un lugar. No son el lugar de destino, ni el lugar donde usted espera, sino es un lugar de camino, un lugar por donde usted pasa. En ese momento también los caminos tenían el mismo significado, un lugar de paso. Sin embargo, Bartimeo no los usaba como un lugar de paso. Lo usaba como un lugar para estacionarse, para quedarse, para estar sentado allí junto al camino. Y algo interesante de los enfermos de ese momento es de que eran vistos como personas que ritualmente eran impuras y que seguramente tenían algún pecado. Las personas que andaban por ahí, por el lugar, preguntaban acerca de cuando alguien tenía alguna enfermedad. ¿Recuerdan ustedes aquel relato cuando a Jesús le preguntaron, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Acerca de otro ciego que nos relata la Biblia, ¿verdad? Allá en Juan. Entonces nos deja ver el pensamiento que la gente tenía en ese momento, que las personas estaban pasando por cierto grado de dificultad en cuanto a su salud, porque tenían algún pecado. Así que Bartimeo, el hecho que él estaba como ciego, estando junto al camino, mendigando, nos decía acerca de una condición de desgracia que él vivía, pero también una condición interesante que socialmente Bartimeo era una persona que estaba marginada por todos, marginada por la sociedad, una persona marginada por los líderes religiosos, una persona marginada por la misma sociedad judía. Era una persona que estaba totalmente en una situación de dependencia de la gracia de otros, de dependencia de que si los otros le daban o no alguna limosna. Esa era la vida de Bartimeo. Y Bartimeo no está tan lejos de nuestras realidades hoy en día. Todos nosotros conocemos a alguna persona que depende de la generosidad de otras personas de alrededor. Personas que de pronto tienen alguna capacidad especial, que no pueden valerse por sí mismos en cuanto a algún trabajo y dependen de la generosidad de otras personas. Bartimeo era una de esas personas en ese momento y estaba mendigando, pidiendo limosna en una situación difícil, marginado, en donde la gente... Es interesante porque si Marcos nos da el nombre de Bartimeo, era porque la gente lo conocía. La gente sabía quién era Bartimeo. Lo veían ahí, todo el tiempo sentado, mendigando, pidiendo limosna, esperando a que alguien le diera algo y esperando a vivir ese día. En nuestro contexto, en el asunto de la pandemia que acabamos de pasar hace algunos años,
vimos cómo muchas personas llegaron a un punto de depender de la generosidad de otros. Y la bandera blanca se convirtió en un signo de yo necesito que me ayuden, yo no tengo para vivir. Y muchas personas no tenían familiares, no tenían nadie que los mantuviera y estaban esperando de la generosidad de los demás. Pero vean algo interesante con Bartimeo, que aunque estaba allí, aunque su nombre significaba honor, pero su situación significaba deshonor y estaba ahí mendigando junto al camino, su historia pudo haber terminado allí. Pero hubo algo que marcó un antes y un después en la vida de Bartimeo, y fue el encuentro que tuvo con Jesús. Dice que Bartimeo oyó que Jesús pasaba por allí. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Es interesante porque este Bartimeo escuchó. Y si Bartimeo logró escuchar, es porque muchas personas alrededor ya habían hablado algo acerca de Jesús. De pronto le habían comentado algo acerca de Jesús en el pasado, pero Bartimeo no había tenido la dicha de poder encontrarse con Jesús en algún momento. Pero en ese momento oyó acerca de Jesús. Y cuando oyó que Jesús estaba pasando por el camino, comenzó a dar voces. Algo interesante del oír es de que la palabra nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Oyó y algo se activó. Se activó su fe. La fe de Bartimeo comenzó. Hay algo diferente que estaba pasando en la vida de Bartimeo y también en el contexto de allí. Había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús, pero Bartimeo escuchó que venía Jesús, el Nazareno. Y comenzó a dar voces. Aparte de escuchar Bartimeo y de escuchar con fe, porque había muchas personas ahí que escuchaban acerca de Jesús, que habían escuchado que Jesús hacía milagros. Incluso había muchas personas que podían ver que Jesús estaba haciendo milagros, pero en la vida de ellos absolutamente nada pasaba. Pero Bartimeo, cuando escuchó que Jesús estaba pasando por allí, dice que comenzó a dar voces. Imagínense ustedes un marginado, una persona a la que nadie le interesaba. Toda la gente estaba pasando por allí. La gente no estaba interesada en Bartimeo. No estaba interesada en ese ciego que todos los días lo iban a estar viendo allí junto al camino. Y cuando les diera ganas, le iban a dar una limosna. Y cuando no les dieran ganas, no le iban a dar nada. No les interesaba en absoluto Bartimeo. Pero Bartimeo escuchó hablar de Jesús y comienza a clamar. Ese segundo acto de Bartimeo nos muestra cómo Bartimeo pone su fe en acción. Él escucha con fe. Y porque escuchó con fe, comienza a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él pone en obra su fe a través de sus palabras y comienza a dar voces a Jesús. Eso nos muestra una realidad acerca de Bartimeo, que Bartimeo verdaderamente tenía fe en Jesús, que Bartimeo vio en Jesús, aunque él físicamente no podía ver con sus ojos espirituales, él vio en Jesús una esperanza que podía sacarlo de esa situación de desesperanza que Bartimeo estaba enfrentando. Y Bartimeo comienza a dar palabras, y no fue unas palabras como suaves, no. Comenzó a gritar, comenzó a alzar su voz, a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese grito de Bartimeo muestra la fe que Bartimeo tenía en Jesús, y muestra también cómo Bartimeo logró ver lo que muchos no veían en Jesús. Aunque la multitud estaba apretando a Jesús, aunque la multitud iba detrás de Jesús, aunque la multitud sí estaba en el camino siguiendo a Jesús, muchos de ellos no habían tenido un encuentro real con Jesús y sus vidas no habían cambiado en absoluto. Pero Bartimeo comienza a dar voces y voces y voces, y lo que dice Bartimeo es interesante. Él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de los que seguían a Jesús
Lo conocían como Jesús, el que hacía milagros a otras personas. Lo conocían como Jesús, el que hacía bastantes cosas a otras personas, pero no para ellos mismos. Sin embargo, Bartimeo se apropió de Jesús como aquel que podía hacer algo en su vida. Y cuando él dice, hijo de David, está reconociendo que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Muchas de las personas que estaban siguiendo a Jesús no lo reconocían como Mesías. Lo reconocían como la estrella del momento. Lo reconocían como aquel que estaba haciendo grandes obras en su momento. Pero no lo reconocían como el Mesías. No lo reconocían como el Salvador. No lo reconocían como nada más que algo diferente, algo que traía novedad. Pero para Bartimeo, Jesús era el Mesías. Para Bartimeo, Jesús era el hijo de David, que tenía el poder para transformar su vida, que tenía el poder para hacer grandes cosas en su vida y hacer y marcar la diferencia entre un antes y un después en la vida de Bartimeo. Por eso él le clama con fe y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que Jesús tenía la capacidad de sanarlo y que Jesús podía tener misericordia de él. Qué interesante al imaginarse uno ese cuadro de tantas personas que estaban alrededor de Jesús, siguiendo a Jesús, esperando de pronto ver algo novedoso de Jesús. Bartimeo logra ver con sus ojos de la fe mucho más allá, y por eso este mensaje lo he titulado El ciego que podía ver, porque todo aquello que la multitud no lograba ver acerca de Jesús, Bartimeo lo pudo ver. Bartimeo pudo ver que Jesús era el Mesías, aunque físicamente con sus ojos él no veía, con los ojos espirituales él pudo ver que Jesús era el Mesías. Aunque la multitud iba atrás de Jesús con todos sus 5 sentidos cabales, sus ojos muchas veces estaban ciegos hacia quién era aquel Jesús. Pero Bartimeo lo pudo reconocer como el Mesías y clamarle, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vean cuál fue la actitud que la gente tomó. ¿Qué gente estaba alrededor de Bartimeo y de Jesús en ese momento? Sus discípulos y la gran multitud. Estaban alrededor. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían con Bartimeo? Muchos, no pocos, muchos le reprendían para que callase. Imaginen ustedes allá a Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás, cállate, que estás interrumpiendo. Cállate, no molestes al maestro, cállate. Y que, silencio, Bartimeo, nos estás poniendo en vergüenza a nosotros, toda la localidad de aquí. Silencio, Bartimeo, que no se dé cuenta que entre nuestra realidad hay situaciones que nos avergüenzan a nosotros. Hay personas que nos avergüenzan. Que no se dé cuenta que la realidad que vivimos no es la que aparentamos. Silencio, Bartimeo, cállate. Pero Bartimeo no se dejó callar por esas voces. Dice que lo que él hizo es gritar mucho más. Bartimeo puede decir, bueno, sí, tienen razón, disculpen que los estoy interrumpiendo. Es que yo solo pensé que tal vez podía. Y pudo quedarse ahí Bartimeo. No, pero Bartimeo dice que gritaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban por varias cosas. Lo callaban porque sentían vergüenza de él, sentían vergüenza de ellos mismos, sentían vergüenza de la situación, pero también porque sentían vergüenza de lo que Bartimeo estaba diciendo, que Jesús era hijo de David, que Jesús era el Mesías, que en Jesús había esperanza y que Jesús podía tener misericordia, porque ellos mismos que estaban alrededor de Jesús no lo creían. No habían conocido a Jesús como aquel que puede tener misericordia de ellos, que podía tener misericordia de ellos y que puede tener misericordia de nosotros. No habían conocido a Jesús. Aunque estaban alrededor de Jesús, no lo habían conocido como Bartimeo conoció a Jesús, como el hijo de David. Entonces Jesús, miren, ya vimos cuál fue la actitud de Bartimeo frente
a Jesús al escuchar de él y la fe que tuvo. Ya vimos la actitud de las personas que marginaban a Bartimeo y le querían decir que él no era digno ni siquiera de dirigirse al maestro. Pero vemos la actitud ahora de Jesús. Un Jesús que va camino hacia algo importante en su vida. ¿Hacia dónde iba Jesús? Fíjense que al pasar por Jericó, era el último lugar que Jesús visitaba rumbo a la misión principal que Jesús traía. ¿Cuál era la misión principal que Jesús traía? Morir por los pecados de la humanidad. Y él sabía que desde el principio su misión era esa, venir a morir en la cruz del Calvario. Y antes de tener su entrada triunfal a Jerusalén y comenzar todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, cuando lo iban a abofetear, cuando iba a pasar todo ese sufrimiento por nosotros, aunque él iba apresurado para cumplir eso que ya él sabía que le tocaba cumplir, no iba suficientemente ocupado como para no detenerse a escuchar la necesidad de otros. Supo escuchar a Bartimeo. Jesús iba ocupado, tenía muchas cosas que hacer y muchas cosas pasando por su mente, que ya iba a enfrentar toda aquella pasión que por mucho tiempo él había incluso querido evitar. Y le oró al Padre más adelante que si fuera posible que no pasara por él esa copa. Pero aún con todo lo que iba pasando en su mente y aún con todas las dificultades y todas las pruebas que Jesús tenía dentro de sí, supo escuchar a aquel que estaba necesitado, Bartimeo, aquel que le gritó pidiendo misericordia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Eso significa que Bartimeo no estaba aquí a la par de Jesús. Si Bartimeo le gritó y si Jesús mandó llamarle, es porque Bartimeo no estaba ya a la par de Jesús. Estaba en una situación donde Jesús a lo lejos escuchó la voz de Bartimeo y mandó a llamarle. ¿Dónde estaba ese Bartimeo? ¿Dónde estaba aquel que supo depositar su fe en Jesús? ¿Dónde estaba aquel que supo gritar y supo reconocer y puso su fe en Jesús, aunque no lo veía? Jesús mandó a llamarle. ¿Quién es él? Tráiganlo para acá. Y miren cómo esa actitud de gracia de Jesús comienza a cambiar toda la realidad de Bartimeo y toda la realidad que estaba ahí presente. Cuando Jesús se detiene, la compasión de Jesús pudo más que la prisa de todos los demás que estaban alrededor de Jesús, pudo más que la presión de todos los demás que estaban alrededor de Jesús, porque la gente misma comenzó a llamar al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. La misma gente que antes se avergonzaba y decía a Bartimeo: cállate, Bartimeo, qué molesto que estés gritando, que silencio, nosotros queremos escuchar qué está haciendo el maestro, queremos ver y nos estás interrumpiendo. Ahora Bartimeo se vuelve en el punto focal de Jesús y todas las personas, ahora con la mirada de Jesús hacia Bartimeo, todas las personas no podían más que ahora ver a Bartimeo y ver la situación que Bartimeo estaba pasando y ver cómo Jesús iba a cambiar esa situación para bien. Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Miren, esta es la tercera acción que toma Bartimeo. Ya vimos que primero Bartimeo escucha con fe, tiene fe en Jesús. Lo segundo que vimos es de que Bartimeo grita con una fe que capta la atención de Jesús y capta también la atención de todos los demás. Pero lo tercero que hace Bartimeo es de que arroja su capa, se levanta y viene a Jesús. Qué interesante cómo Bartimeo puso en práctica su fe. Porque del escuchar a levantarse, a arrojar su capa e ir hacia Jesús, hay un montón de barreras que Bartimeo tuvo que romper en su momento.
Tuvo que romper el asunto de la vergüenza y la pena. Del decir, yo no soy digno. Toda la gente dice que yo no soy digno. Aunque tengo un nombre que dice que yo soy digno, mi situación dice que yo soy indigno. Yo no soy digno de que Jesús llegue a mi vida. Yo no soy digno siquiera de pensar que Él puede tener misericordia de mí. Tuvo que romper con esa batalla mental que tenía Bartimeo de no sentirse digno de acercarse a Jesús. Pero esa es la fe, que Bartimeo pudo oponerse a todo eso que le era contrario. Y él puso, y por eso fue fe, porque él puso a actuar eso. Él dijo, bueno, Jesús, esa es la oportunidad de mi vida. Jesús está pasando por aquí, yo voy a gritar fuerte y que me escuche. Y activó su fe y comenzó a hablar, comenzó a pedir, comenzó a rogar, comenzó a hablarle al maestro que tuviera misericordia de él. Y cuando el maestro lo ve y lo llama, Bartimeo dice que tira su capa. Ese acto que tiene Bartimeo de levantarse, de seguir a Jesús, de tirar su capa, es bien interesante. Porque la capa era todo lo que Bartimeo tenía. La capa era algo que los distinguía a ellos como personas que estaban allí pidiendo limosna, pero también era todo lo que él tenía. La capa era su abrigo durante el día, era su cobija durante la noche y era su símbolo legal de identidad y protección. Nadie iba a venir a quitarle la capa porque era la única que Bartimeo tenía. Y todos sabían que él era una persona que estaba en una situación difícil y que ellos deberían de ser generosos con ellos. Pero hasta allí. A la hora de Bartimeo dejar su capa tirada, Bartimeo está dejando absolutamente todo lo que él tiene. Su capa, esa que lo autorizaba a sentarse contra el camino a pedir limosna. Su capa que lo cubría del sol. Su capa que lo cubría de la lluvia. Su capa que la acompañaba durante todo el tiempo. Era el sinónimo de todo lo que él podía tener, de toda su protección, de todo toda la posesión que él tenía. Eso significaba la capa para Bartimeo. ¿Pero qué hizo Bartimeo? La dejó tirada. No la agarró y se la llevó con él. Tal vez me la va a robar aquí, mejor me la llevo. No. Dice que él la dejó tirada intencionalmente. Arrojó su capa. Hay un acto ahí interesante de Bartimeo, que arrojó su capa. Él se está despidiendo de esa situación en que él estaba. Él está actuando con fe en que Jesús tiene el poder para cambiar su situación, de que Jesús tiene el poder para tener de él misericordia, y creyendo que Jesús va a cambiar su situación, da pasos de fe, tira su capa, no se aferra al pasado, no se aferra a aquello que significaba seguridad. Incluso esa capa significaba que él tenía un ingreso de cierta manera porque la gente le daba limosna a él, pero a la hora ya no tener él su capa, estaba dejando toda seguridad, todo lo que él podía poseer y tener, lo estaba dejando atrás. Intencionalmente está arrojando su capa. Ese arrojar la capa de Bartimeo es el mismo arrojar y es el mismo dejar que tuvieron los otros discípulos de Jesús cuando Jesús los llama y dice, y dejando las redes, le siguieron. Y otro discípulo de Jesús, y dejando el banco de los tributos, le siguió. Cuando Jesús le dice, sígueme, y dejándolo todo, le siguieron. Bartimeo pudo mucho más que todos los que estaban allí simplemente siguiendo físicamente a Jesús. Pudo ir mucho más allá y ver con los ojos de la fe que el seguimiento a Jesús iba mucho más allá y que tenía que sí o sí él rendir su vida, dejar todo lo que él tenía para poder presentarse delante de Jesús. Y así lo hizo Bartimeo. Tuvo una capacidad de poder ver mucho más allá que todos los que rodeaban a Jesús. Esas personas que estaban callando a Bartimeo no lograron ver de la misma manera que Bartimeo vio a Jesús, y no lograron tener la misma fe que Bartimeo tuvo en Jesús. Arrojó su capa, dejó todo, dejó su seguridad, dejó todo aquello que él tenía por acercarse a Jesús. Ya no lo necesitaba.
Ya no necesitaba más porque ahora Jesús lo estaba llamando. Y cuando se acercó a Jesús, dice que se levantó y vino a Jesús. Y como un acto de fe que tuvo Bartimeo, miren cómo respondió Jesús. No solamente lo llama y le dice, ¿quién es ese Bartimeo? Tráiganlo. Aunque yo voy camino a la crucifixión, voy camino a cumplir lo más importante en mi vida, esto es parte de lo más importante de mi vida. El darme a las personas, el tener misericordia de las personas. Jesús nunca va demasiado deprisa como para no tener misericordia de las personas. Él se detiene, ve a Bartimeo, lo llama y miren cómo respondió Jesús en el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esa acción de Jesús de llamar a Bartimeo y de entablar un diálogo con Bartimeo es una actitud de dignidad hacia Bartimeo. Porque toda la gente atacaba la dignidad de Bartimeo. No solamente Bartimeo ya era ciego, no solamente Bartimeo ya se encontraba junto al camino pidiendo limosna, sino que tenía que cargar con el estigma social de la marginación que la sociedad le hacía. Y no solamente la marginación social, sino la marginación religiosa que todas las personas le hacían. Tenía que cargar con eso de que la gente le decía que se callara, que hiciera silencio. Pero Jesús tuvo una actitud de misericordia con él desde el principio. No solamente lo escucha, no solamente lo manda a llamar, sino que ahora quiere escucharlo en primera persona. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Aquel personaje insignificante para la sociedad. Aquel personaje que no valía nada para los religiosos de su momento. Jesús se detiene con misericordia hacia él y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ese acto de Jesús le está devolviendo la dignidad a Bartimeo. Esa dignidad que la sociedad le había quitado. Esa dignidad que la sociedad le decía que él no valía nada y que se callara. Jesús lo llama, le devuelve esa dignidad y le devuelve una voz. Una voz que le había sido quitada por la sociedad. Una voz que le había sido quitada por los religiosos. Le devuelve la voz y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? La voz de los oprimidos, hermanos. La voz de los pobres. La voz de las personas necesitadas que muchas veces nosotros no escuchamos. La voz de las personas insignificantes para la sociedad y para la iglesia, que muchas veces no nos parece importante, pero que claman por justicia, que claman por salvación, que claman por esperanza, que claman por sanidad, que claman porque algo sucede en sus vidas y que muchas veces nosotros seguimos sin escuchar, seguimos sordos a esa voz y que muchas veces les quitamos esa voz, los silenciamos, les decimos que tienen que callar, pero Jesús le dice a Bartimeo que hable, le devuelve esa voz, le devuelve esa dignidad, que él pueda expresar con sus propias palabras lo que siente y lo que quiere. Eso es algo bien importante cuando nosotros nos acercamos a una persona para orar por ella, para aconsejarla, para tratar con esa persona, el recordar que esa es una persona que tiene dignidad, por más oscuro que sea su pasado, por más difícil que sea su situación, por más pobre que la persona sea, por más insignificante que a la sociedad le pueda parecer, algo importante que tenemos que recordar nosotros como seguidores de Jesús es que tenemos que aprender a escuchar a esas voces. Tenemos que devolverle la dignidad de que puedan hablar, de escucharle. ¿Qué hacemos con nosotros cuando muchas veces llegamos a orar por una persona? Medio que escuchamos y ya le queremos dar 1000 consejos a la persona. Ni siquiera nos ha terminado de abrir su corazón. Ni siquiera nos ha dicho qué es lo que necesita ni qué es lo que tiene. Y ahora, bueno, vamos a orar. Dios, y que no se acaben, ahí estamos, Dios le bendiga, que le va bien. No nos detenemos a escuchar. No nos detenemos a preguntar. No nos detenemos a dialogar. Pero miren qué lección nos da Jesús con detenerse y preguntar.
¿Qué quieres que te haga? No le dijo Jesús qué era lo que él necesitaba. Ni tampoco porque Jesús ignoraba la situación de Bartimeo. Pero Jesús quiere una fe en nosotros que sea una fe consciente. Una fe que sepa cuáles son nuestras necesidades y que pueda expresarla con libertad, con dignidad delante de Jesús, sin remordimiento y sin miedo. Una fe que no tenga temor de que Jesús la va a callar. Una fe que no tenga temor de presentarse tal cual es delante de Jesús. Jesús nos escucha, hermanos. Nos escucha en medio de las situaciones. Nos escucha en medio de nuestra desesperanza. Nos escucha en medio de las luchas que nosotros tenemos. Nos escucha y nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y por eso Jesús, en una ocasión, enseñando sobre la necesidad de orar, dice, le refirió aquella parábola de la mujer frente al juez injusto, que tanto clamaba la mujer hacia el juez injusto, que dice que el juez injusto se cansó y dijo, yo voy a hacerle justicia a esta mujer, porque va a venir a mí y me va a hastiar, ya no quiero escucharla más. Y Jesús refiere, si ese juez injusto pudo actuar con justicia, ¿cuánto más nuestro Padre, cuánto más nuestro Señor escucha nuestras oraciones y siendo un juez justo, sí atenderá a ellas? Pero es necesario que nos acerquemos a Él como Bartimeo, con una fe que no se cansa, con una fe que grita mucho más fuerte que las circunstancias, una fe que grita mucho más allá de lo que la gente alrededor nos dice, una fe que nos grita y una fe que hace que gritemos mucho más allá que lo que la situación nos está diciendo y lo que la gente nos está diciendo. La gente, ¿qué podía decir de Bartimeo? Bartimeo, ¿para qué estás gritándole? Ya no tiene solución. ¿Qué te puede dar él? ¿Qué puedes esperar para tu vida? Ya no tiene solución, Bartimeo. Pero Bartimeo se atrevió a creer más allá de las circunstancias. Y esa fe le valió a Bartimeo. Esa fe le valió a Bartimeo. Aunque los demás no tuvieran esa fe, Bartimeo tenía esa fe y tenía esa visión de ver al Mesías que podía obrar en su vida. ¿Qué quieres que te haga? Devolviéndole la voz a los necesitados. Y esa es una deuda que tenemos como iglesia, devolverle la voz a los necesitados y escucharlos. Devolverle la voz al pobre y escucharlo. Devolverle la voz al enfermo y escuchar esa situación por la que está pasando. Devolverle la situación al marginado y escuchar cuál es la situación por la que está pasando. Escucharlo sin prisa. Escucharlos sin querer callarlos. Escucharlos realmente y escuchar cuál es su necesidad. No imponerle nosotros cuál es la solución que necesita. Porque muchas veces somos buenos en imponer soluciones. En decirle a la gente cómo se va a solucionar su vida. En decirle, usted lo que necesita es esto, cuando la gente no es lo que necesita. La gente tiene que ser consciente de qué es lo que necesita. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesitamos. Cuando nos acercamos delante del Señor, tenemos que ser conscientes cuál es nuestra necesidad. ¿Qué quieres que te haga? Hoy el Señor nos está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es la necesidad que tenemos delante del Señor? Si Jesús se hubiera volteado a la multitud y le hubiera preguntado, ¿qué quieren que les haga? Esa multitud no tenía nada que responder. Porque estaban solo ahí como mirones. Estaban solo allí como curiosos, viendo qué hacía Jesús. Pero si Jesús les hubiera preguntado directamente a ellos, ¿qué quieren que les haga? No hubieran dicho, no hubieran tenido la capacidad de responder qué Jesús quería que les hiciera. Pero Bartimeo estaba listo para responder. Y el ciego le dijo, miren, esa dignidad que le devuelve Jesús. Y ahora con esas palabras de dignidad, Bartimeo le responde, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. La vista física quería Bartimeo. Pero Bartimeo supo ver mucho más allá antes con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe Bartimeo pudo ver al Mesías que tenía el poder para devolverle esa vista física. Y cuando hace esa petición al maestro, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete,
tu fe te ha salvado. Miren, Jesús hace énfasis en la fe que Bartimeo tuvo. Hoy Jesús está presentándose frente a nosotros, deteniéndose. Él nunca va demasiado prisa. Aun cuando estaba caminando en esta tierra, nunca llevaba demasiada prisa como para no detenerse ante la necesidad. Y ante nuestras necesidades, el Maestro puede detenerse. Aunque hoy está glorificado, aunque hoy está a la diestra del Padre, nunca está demasiado ocupado como para no detenerse a escuchar nuestras necesidades. Por eso es importante clamarle. Por eso ese recurso que Él nos ha dado de la oración, de clamar, y ese recurso de la fe que Él ha puesto en nosotros, es un recurso del cual tenemos que echar mano. Cuando ya no hay salida a nuestra vida, cuando ya no hay solución a nuestra vida, cuando todas las voces quieren callarnos y decirnos que nuestra situación no puede cambiar, que nuestra enfermedad no puede cambiar, que nuestra realidad no puede cambiar, es necesario que creamos con esa misma fe que tuvo Bartimeo y que le digamos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esa fe que Jesús reconoce en Bartimeo fue la fe que pudo darle de vuelta la vista. Esa fe que tuvo. ¿Fe en qué? Fe en Jesús. Fe en Jesús como el Mesías y fe en Jesús como aquel que podía obrar el milagro. La pregunta es: ¿tendremos fe nosotros? ¿Tendremos fe nosotros que Jesús puede actuar en nuestra realidad? ¿Tendremos fe nosotros que Jesús puede cambiar nuestra situación de desesperanza, nuestra situación en la que nos encontramos, que nos atormenta día a día? ¿Tendremos esa fe que tuvo Bartimeo para depositarla en Él, para clamarle a Él, para dirigirnos a Él, y aunque la situación nos quiera callar y aunque el enemigo nos quiera callar, de clamar aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia? ¿Tendremos esa fe nosotros para clamarle al Señor que tenga misericordia de nosotros y persistir hasta que Él nos oiga y venga a nosotros y nos pregunte: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo tuvo esa fe y esa fe lo salvó. No solamente le devolvió la vista física, le devolvió también la dignidad y le devolvió también esas ganas de seguir viviendo. Le devolvió no solamente un asunto físico que él podía desenvolverse normalmente en la sociedad, sino que ahora esa salvación incluye también su alma, incluye su vida completa. Esa salvación le afectó en su vida completa. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que la salvación que Él ha traído a nuestras vidas nos afecte en la vida completa, no solamente en el alma, no solamente en el cuerpo, también tiene que afectar nuestra mente, nuestro espíritu y todo lo que nosotros somos. La salvación que Jesús trae es una salvación completa. Nos viene a dignificar completamente, no solo a nivel espiritual, sino a nivel completo. El Señor nos dignifica. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos nos quiere dejar ver con este relato muchas cosas, no solamente la fe que tuvo Bartimeo. Hace énfasis en esa parte del camino cuando Bartimeo, al estar mendigando, ¿dónde se encontraba Bartimeo al estar mendigando? Dice. ¿En qué posición del camino se encontraba Bartimeo? En el versículo 46 al final dice: estaba sentado junto al camino, mendigando. Esa era la situación de Bartimeo. Estar sentado junto al camino, mendigando. No podía estar en el camino. O quizá había decidido no estar en el camino. Estaba junto al camino, marginado, no visto por las personas. Pero ahora, con la dignidad que Jesús le da, Bartimeo dice que sigue a Jesús en el camino. Ahora Bartimeo se encuentra siguiendo a Jesús en el camino, yendo tras Jesús.
Y ahora miren que este milagro que Jesús obró en la vida de Bartimeo no era el milagro final para la vida de Bartimeo, era simplemente el inicio de un camino en la vida de Bartimeo. El inicio del camino en la vida de Bartimeo. No significaba el final, significaba un asunto constante en la vida de Bartimeo, que de allí en adelante él se encontraba rumbo a seguir a Jesús en el camino. Pero ¿cuál camino? ¿Cuál camino es el que Bartimeo entendió, vio y decidió seguir? El camino de Jesús. El camino de Jesús que los discípulos de Jesús no entendieron. El camino de Jesús que la multitud alrededor no entendieron. ¿Qué camino? Ese camino que Jesús iba y estaba recorriendo. ¿Cuál camino? El camino hacia la cruz. El camino hacia el sufrimiento. El camino hacia cargar la cruz era el camino que Jesús estaba caminando. Ese camino fue el camino que Bartimeo comenzó a caminar. El camino de ir detrás de Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos, no son el final ni el objetivo final del Señor, sino el principio para que nosotros podamos seguirlo en el camino. El camino que el Señor nos ofreció y el camino que el Señor nos dijo es el camino de la cruz. Es un camino que es cuesta arriba. Es un camino hacia el Calvario. Es un camino de sufrimiento. Es un camino que el mismo Pedro no supo entender en su momento. Aunque Pedro, versículos atrás, él pudo decir que Jesús era el Cristo cuando Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Y sin embargo, después de esa revelación que Dios le da a Pedro de reconocer que Jesús era el Cristo, no quería seguir a Jesús en ese camino. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza a decir acerca de su muerte y les comienza a decir que le era necesario padecer mucho y ser desechado y ser muerto y resucitado después de 3 días, Pedro dice que le tomó aparte y comenzó a querer convencerlo de que ese no era el camino. Y entonces Jesús lo reprende y le dice, vete de aquí, Satanás, quítate delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús tenía claro cuál era su camino, el camino de la cruz. Pedro quería que Jesús se adaptara a otro camino que él tenía, al camino donde Jesús le tenía que ofrecer paz, seguridad y una posición. Ese era el camino que Pedro quería recorrer. Ese era el camino que los demás discípulos querían recorrer, porque versículos atrás en el capítulo 9, ellos estaban disputando, en el capítulo 9, versículo 33, estaban disputando y Jesús les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Y qué estaban disputando? Estaban disputando quién había de ser el mayor en el reino de los cielos, quién había de ser el mayor en el reino de Jesús, pensando en este reino terreno, pensando en qué posición Jesús les iba a dejar, pensando en, como decimos nosotros aquí, interés, cuánto valés, pensando en las buenas dádivas que Jesús le podía dar en la buena posición. Ese era el camino que los discípulos querían recorrer. El camino que aquellos dos, Santiago y Juan, le preguntaron a Jesús. Tenemos una petición, le dice. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo tronos, reinos, honor, posición. Ese era el camino que ellos querían recorrer. Sin embargo, no era el camino que Jesús quería para ellos. El camino que Jesús iba a recorrer era el camino de la cruz, que ellos no habían entendido, pero que Bartimeo entendió mucho antes de recobrar la vista física. Su fe se activó para entender que el camino al cual él iba a seguir
el camino en el cual iba a seguir a Jesús, era el camino de la cruz. Y Bartimeo continuó siguiendo a Jesús en ese camino. Ese milagro que Jesús hizo en la vida de Bartimeo fue un milagro no solamente físico de recobrar la vista, sino fue un milagro de salvación en su vida para comenzar y continuar el camino del discipulado. Y ese camino, hermanos, es el camino al cual el Señor nos está llamando a nosotros. El camino del discipulado. El camino de tomar cada día nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguirlo. Jesús no es solamente el Dios de milagros. Él quiere obrar milagros en nuestras vidas. Él está dispuesto a obrar milagros en nuestras vidas. Pero Él quiere que ese milagro que Él obra en nuestras vidas sea un incentivo para nosotros seguir a Jesús en ese camino. Seguir a Jesús en el camino. Muchos de los discípulos no entendieron ese camino y la gente de alrededor no entendió ese camino. ¿Recuerdan ustedes los discípulos después de que Jesús había muerto, que estaban siguiendo a Jesús camino a Emaús? Lo estaban siguiendo y la Biblia nos relata que los ojos de ellos estaban vedados. Iban en el camino. Habían sido discípulos de Jesús. Nos recuerda de 2 discípulos de Jesús que iban en el camino, pero que estaban tristes porque Jesús había muerto. Que no habían entendido cuál era el camino de Jesús. Y dice la Biblia literalmente que sus ojos les estaban vedados, que estaban cerrados, que no entendían. Aunque podían ver, no veían. Pero Bartimeo tuvo la fe, la dichosa fe de creer aun cuando él no había visto. Él no había visto al paralítico levantarse. Bartimeo no había visto a la mujer de flujo de sangre sanarse. ¿No la había visto? No había visto que Jesús había resucitado a un muerto. No lo había visto. Bartimeo era ciego. No había visto todos los milagros que hizo Jesús al convertir el agua en vino. No lo había visto. Pero Bartimeo había escuchado lo suficiente acerca de Jesús para creer en Él. Y por eso la palabra dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Si usted y yo podemos creer en Jesús sin haberle visto con nuestros ojos físicos, somos bienaventurados. Y seguimos el camino de Bartimeo, que aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, aún no podemos ver inclusive la respuesta con nuestros propios ojos físicos. Podemos creer en Él y seguir ese camino que Bartimeo siguió. Y aunque hoy no escuchemos y hoy no veamos la respuesta a nuestras oraciones, podemos creer con Bartimeo que Jesús, Hijo de David, puede tener misericordia de nosotros y que Él puede actuar a nuestro favor y que puede transformar nuestra desgracia, nuestra desesperanza en una situación de esperanza. Bartimeo recobró su identidad. ¿Recuerdan qué dijimos acerca del nombre de Bartimeo? Que era hijo de honor, hijo de dignidad. Bartimeo, hijo de Timeo. Esa misma dignidad que el Señor quería para la vida de Bartimeo, ahora se la está devolviendo. Esa dignidad, la misma dignidad que el Padre le devuelve al Hijo pródigo, se la está devolviendo a Bartimeo. Maestro, que recobre la vista. Eso es lo que quería Bartimeo. ¿Será que Bartimeo antes vio? No lo sabemos. A lo mejor Bartimeo era alguien que antes había visto y había perdido la vista y por eso les pide que recobre la vista. No lo sabemos. Pero quizá muchos de nosotros hemos visto al Señor antes obrar en nuestras vidas. Quizá muchos de nosotros hemos visto cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y simplemente en esta situación de vida en que nos encontramos no podemos ver. Quizá hemos pasado mucho tiempo de sequía, mucho tiempo de tener los ojos cerrados a la realidad del poder de Dios. Y tal vez en esta situación necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos activar esa fe en Jesús y clamarle a Él
para que actúe en nuestra vida. Porque Él quiere devolvernos la identidad. Si nosotros habíamos estado alejados de Él, si de pronto el enemigo había estado actuando en nuestras vidas, quitándonos nuestra dignidad, callándonos, había estado marginándonos, el Señor quiere devolvernos esa dignidad para la cual fuimos creados. Porque el pecado vino a estropear nuestra relación con Dios. El pecado sigue estropeando nuestra relación con Dios, sigue estropeando nuestra dignidad, pero el Señor quiere devolvernos esa dignidad que Él desde un principio nos dio. Esa dignidad que Él quiere que nosotros tengamos. Él no quiere que seamos mendigos junto al camino. No quiere que estemos allí pasivamente esperando la limosna de alguien. Él quiere que nosotros seamos hijos de Él. Él quiere darnos esa dignidad y quiere devolvernos esa dignidad. Él quiere devolvernos ese honor. Que todo aquello que el pecado nos quitó sea devuelto por medio de Jesús. Que nosotros no tengamos más de qué avergonzarnos. Pero nosotros tenemos que activar esa fe en el Hijo de Dios. Tenemos que hacer como Bartimeo, que al escuchar la voz de Jesús, confió en Él, confió en su nombre. Tenemos que clamar con fe a Él. Y tenemos, por último, que tomar pasos de fe. Dejar nuestra capa, dejar nuestra seguridad. ¿Cuál será la capa que hoy nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuál será la capa que, aunque nosotros sabemos que es una situación de indignidad, nos mantiene allí porque quizá es lo que día a día nos da de comer? Quizá la situación económica, quizá dependemos de cierta realidad para que nos provea, como Bartimeo. Dependía de la limosna todos los días, dependía de esa capa. Esa capa, aunque era una situación de miseria, una situación de indignidad, Bartimeo pudo aferrarse a esa situación. Aunque le daba de comer y pudo haber permanecido toda su vida ciego. Pero él decidió poner su fe en Jesús y cambiar totalmente esa vida que él tenía. Nuestra vida que hoy llevamos, nosotros, cada quien, será la vida de dignidad que Dios quiere darnos. Y no estoy hablando de bienes materiales. Será la vida de dignidad que Dios quiere darnos, en la que nosotros podemos ver a Jesús como el Mesías, como el Salvador en nuestras vidas, como el transformador en nuestras vidas, como el que cambia nuestras vidas. ¿Será que estamos siguiendo a Jesús en ese camino nosotros hoy? ¿Será que hemos entendido que el seguimiento a Jesús es un seguimiento que depende también de tomar cada día la cruz? ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar esa cruz? ¿Será que nuestros ojos espirituales han sido abiertos para ver a Jesús y seguirlo en el camino? No en el camino que muchos están predicando, en el que quieren utilizar a Jesús para que les dé riqueza, que les dé poder, como los discípulos de Jesús en ese momento, que querían utilizar a Jesús como un medio para sus propias ambiciones. Bartimeo no quería utilizar a Jesús para sus propias ambiciones. Bartimeo estaba dispuesto a entregarlo todo, a dejarlo todo, por seguir a Jesús en ese camino de la cruz. ¿Estaremos dispuestos nosotros a seguir a Jesús en ese camino de la cruz? En ese camino en el que tenemos que negarnos cada día a nosotros mismos y seguirle. Y si nosotros no le estamos siguiendo en ese camino, es hora de que le digamos al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, para que podamos ver junto con Bartimeo que Jesús es nuestra esperanza. Si estamos en una situación de desesperanza ahora, en una situación de indignidad, en una situación en donde el enemigo ha querido encerrarnos y callarnos y decirnos que no tenemos que cambiar la situación y que tenemos que acostumbrarnos a esa situación, es momento que clamemos al Señor y que le digamos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Tendremos nosotros esa fe? ¿Creeremos nosotros con esa fe que tuvo Bartimeo? ¿Y estaremos listos para que nuestra realidad cambie? ¿O vamos a quedarnos allí, junto al camino, esperando que nuestra vida siga y continúe en la desgracia,
que nuestra vida continúe en la desesperanza? ¿O creeremos como Bartimeo para un cambio en nuestra vida? Y yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos. Y que si usted como Bartimeo necesita que su vida cambie, si hay algo en su vida que necesita usted que cambie, si hay algo en su corazón, si hay alguna situación de desesperanza que usted ha estado pasando, pero hoy quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero que esta situación en mi vida cambie. El Señor hoy está aquí preguntando, como le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? El Señor hoy está pasando por el camino y está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es la respuesta para nosotros? Yo les voy a pedir que si ustedes tienen una petición al Señor, una situación en su vida que quieren que Él cambie, a que depositemos nuestra fe en el Señor. Y si usted quiere que juntos oremos al Señor, les voy a pedir que pasen adelante y que podamos orar por esa situación por la que usted ha estado pidiendo y pasando y orando al Señor y pidiendo que cambie esa situación. Que hoy depositemos esa fe en el Señor y que le digamos: Señor, cambia esta realidad. Ya no quiero seguir en esta realidad de indignidad, esa realidad de desesperanza en que el enemigo me ha tenido atrapado, atrapada. No quiero seguir viviendo aquí. Si usted quiere que el Señor haga, y si usted tiene la fe que el Señor puede obrar en esta mañana en su vida, lo voy a invitar a que pase adelante y que juntos oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias por Bartimeo, que nos enseñó esa fe que cree antes de poder ver. Esa fe que actúa antes de poder ver. Esa fe que se mueve antes de poder ver. Esa fe que se levanta, que deja atrás el pasado, que deja atrás la desesperanza y que se mueve hacia adelante, que está dispuesta a dejarlo todo para seguirte a ti. Hoy depositamos esa confianza en ti, Señor, y pedimos por cada situación de desesperanza que cada uno de los que están aquí pueda estar viviendo, Señor. Quizá el enemigo nos ha silenciado, quizá las voces de nuestra familia nos han silenciado, quizá las voces de nuestros amigos, de las personas alrededor, de nuestros vecinos, las voces de las mismas personas de la iglesia quizá nos han silenciado, Señor. Y nos han dicho que tenemos que permanecer callados. Pero hoy alzamos nuestra voz a ti y clamamos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamamos para que tengas misericordia de nosotros, Señor. Clamamos porque te necesitamos. Clamamos porque sabemos que en ti está el poder. Clamamos porque reconocemos que tú eres el único Señor, el único Salvador. Clamamos porque reconocemos que en ti está la esperanza. Clamamos porque sabemos que en ti está la salida. Clamamos porque hemos escuchado que tú eres un Dios de milagros. Clamamos porque a través de eso que hemos escuchado, tú has puesto la fe en nosotros suficiente para poder creer en ti. Y hoy clamamos con esa fe. Hoy clamamos con esa fe y pedimos que obres en nuestras vidas. Pedimos que transforme nuestras realidades, Señor. Pedimos que te detengas a escuchar nuestra petición. Pedimos hoy, con fe como la de Bartimeo, que transformes, que abran los ojos del entendimiento, que abran nuestros ojos de la fe para poder verte obrar, Señor. Si quizá no hemos podido ser capaces de verte, si quizás solo hemos sido como uno de los discípulos que estaban ahí alrededor, quizás solo hemos sido uno más de la multitud que estaba ahí alrededor, tratando de callar a otros y no dejándote actuar en nuestras vidas, siendo ciegos hacia ti, siendo ciegos hacia el poder que tú tienes, siendo ciegos hacia el camino al cual tú nos estás llamando. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento,
que abra nuestros ojos de la fe para poder verte obrar, para poder verte transformar, para poder seguirte con regocijo, Señor, para poder seguirte en el camino. Queremos ser parte de esos que te siguen en el camino, Señor, con una fe puesta en ti y con los ojos del entendimiento acerca de ti abiertos, Señor. No queremos ser como aquellos que te seguían, aunque estaban en el camino, que te seguían de una forma ciega, Señor. Queremos ser como Bartimeo, que aún antes de recobrar la vista física, te seguía con un entendimiento y una fe clara y puesta en ti, Señor. Queremos ser como Bartimeo, que pudo ver antes de que la vista le fuera de vuelta, que pudo depositar la fe en ti antes de que la vista le fuera de vuelta, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue transformando nuestras vidas, Señor, y sigue ayudándonos a seguirte a ti en el camino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.